quería grabar un pequeño vídeo, hoy que estoy revolucionada y contenta, sobre por qué me dedico a la educación sexual para adultos. Lo primero que tendría que hacer es explicaros cómo defino la educación sexual para adultos, porque además es un titulillo que me he puesto, ¿no? Es una manera de definir mi trabajo que encajaba con lo que yo hago o con lo que yo quería hacer. Educación sexual para adultos no es enseñar a quien no sabe, sino es ayudar a mejorar nuestro conocimiento sobre nuestro propio placer, también sobre nuestra sexualidad, ayudar a entendernos a nosotros mismos en cuanto a sexualidad se refiere, y creo que ya sabéis que para mí la sexualidad no es follar, sino que tiene que ver con la identidad, con quiénes somos en relación a nuestro género, nuestro deseo y las prácticas sexuales que nos gusta hacer, ¿no? Para adultos, porque de momento tampoco me dejan ir a escuelas, creo que metería demasiada caña y los adultos, ¿no? Esa es la parte, los papis no estamos preparados para aceptar estas diferencias que ya existen o estos avances que ya existen en la aceptación de las sexualidades, de la diversidad sexual, y ahí es donde me cierran puertas, ¿no? Para que se pueda hablar libremente. Bien, entonces, también porque para adultos. Primero por eso, ¿no? Porque si queremos cambiar las nuevas generaciones y hacer que puedan aceptar libremente la sexualidad, sea cual sea, esa diversidad sexual, necesitamos que las personas adultas lo acepten, porque si no seguimos inculcando de forma directa y de forma indirecta seguimos educando en las limitaciones de esa libertad de ser y sentir y de desear. Además también porque no solo desde esa parte más identitaria, más de aceptación, de que cada uno es libre, bla, 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 y bueno, todo eso, sino también porque dos cuestiones básicas. Una es que nadie nos enseña a follar. No nos enseña a nadie a tener sexo. Sabemos alguna cosa por ahí, vamos reuniendo información a medida que vamos haciéndonos mayores, ¿no? Desde pues la juventud, que empezamos a entender qué es el sexo, empezamos a guardar información, vemos pelis, libros, hablamos con gente, oímos hablar, bla, 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 bla. Pero nadie nos enseña. Eso significa que no tenemos, o sea, somos referentes. Y los referentes no siempre son ni claros, ni buenos, ni completos, bla, bla, bla. Entonces, no hay nadie que nos enseñe cómo proporcionarnos placer o cómo proporcionar placer. Es algo que aprendemos, y como aprendemos muchas veces hay muchas cosas que no aprendemos porque no se nos ocurre hacerlas, ni a nosotros mismos ni a las otras personas, ¿sí? Entonces por ahí hay. Y luego esa es la parte más práctica, ¿no? De por qué da placer apretar un pezón, por qué no da placer meter el dedo en la oreja, ¿no? Esos lengüetazos ahí que alguien nos ha contado alguna vez, o hemos tenido la referencia de que eso mola y no mola un pimiento, ese tipo de cosas, o qué es lo que hace que tal manera de tocar una vagina, tal manera de comer un pene, da gusto. ¿Por qué es importante eso? Para que dejemos de repetir cosas. Es decir, nos acostumbramos a tener sexo a partir de lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Pero no sabemos por qué funciona o por qué no funciona. Eso significa que quedamos totalmente limitados por aquellas experiencias que ya hemos tenido. Con lo cual perdemos muchas cosas. Habitualmente en el sexo uno necesita sentirse seguro para experimentar. Y eso es algo que es muy complejo. En el sexo es donde más inseguridades sentimos, donde de alguna manera haya o no haya amor, una relación duradera en el tiempo, cariño, lo que tú quieras, de alguna manera el sexo es abrirse. Cuando sientes
placer real en el sexo, quedas totalmente expuesto a la persona con lo que lo estás teniendo, o incluso a aquellas personas que pueden estar viendo o lo que has hecho o estás haciendo. Y eso da miedete. Nos acojonamos, se nos pone el culo apretadito. La mayoría de personas no estamos a gusto con nosotras mismas, no nos conocemos suficientemente bien y por tanto no nos sentimos cómodos y seguros cuando tenemos sexo, ni con nosotros ni con otras personas. Y es ahí donde se intercalan las dos cosas, la parte que yo trato, ¿no? La parte práctica de el clítoris se toca así o no se toca así, o esto se debe o no se debe hacer con tal cuerpo. Y la parte más personal, de la seguridad, de quién soy yo. Me siento segura con mi género biológico, me siento segura, me siento segura con aquello que me han dicho que tengo que hacer porque tengo este género. Acepto que pueda haber cambiado en mí mi deseo hacia qué género, hacia qué tipo de personas de ese género o de cuántos géneros. Me siento completo, me siento bien, me sé dar placer, me gusta la sensación que tengo cuando me doy placer, o me da miedo, o me hace sentir mal. Entonces, por eso, por este motivo, me dedico a la educación sexual para adultos, porque considero que la sexualidad es una parte no solo muy importante, sino básica, ineludible en las personas, y si no nos aceptamos en nuestra sexualidad, en quién somos, en qué deseo sentimos, en cómo lo gestionamos, ¿cómo vamos a ser felices? Es prácticamente imposible. Entonces, en este trato final, me gustaría introducir algo que estoy implementando a mi formación o a mi parte profesional también, que es la sanación con energía sexual holística o sanación sexual holística. En ese punto, en el punto de la necesidad de sentirte bien contigo mismo, con tu sexualidad, para que en general te sientas